noches, bienvenidos de nueva cuenta a Punto Central, un espacio en donde el debate se da a partir de ideas de jóvenes de diferentes ideologías. Y bueno, pues esta noche nos acompaña un joven que trabaja todos los días por reivindicar el servicio público y ese es Amin Anchondo. Bienvenido, Amin. Gracias, Moni, gracias por la invitación. Gabriel, Jorge, buen día. Así como también uno de los jóvenes abogados más analíticos de Chihuahua, Jorge Holguín. Muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Punto Central. Gracias por la invitación, Moni. Ahora sí que hay invitados de lujo que no se han dejado visto. Así es, finalmente la estrella de la noche, a quien nos puso la vara muy alta, a quienes nos estrenamos como conductores. Y después de haber dejado la conducción de Punto Central, nos acompaña en este programa y ese es Gabriel Ortega. Gabriel, muy buenas noches, bienvenido a tu espacio, feliz de tenerte aquí en Punto Central. Pues no creo, porque después de 2 semanas por fin me invitaron y agradezco mucho a mí y a Jorge que me hayan permitido estar unos minutos aquí en mi ex espacio. Siempre eres invitado, no necesitas invitación. El señor ya es un señor muy ocupado, entonces pues bueno, también tenemos que acotarnos ese tipo. Antes no era ocupado, ahora sí, gracias por dejarme. Qué bueno que ya, por favor, que por fin te pusiste a chambear, Gabriel. A la orden. Oigan, pues un gran tema que está hoy en la cuestión y en el ámbito mediático son las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que ya se avecinan muy próximamente el 3 de noviembre. Y bueno, pues justamente un tema muy interesante, pues es la estrategia que está utilizando el Partido Demócrata y qué tanta injerencia pudiera tener también el voto latino, que es uno de los grandes temas que hay hoy en día. Y justo a partir de ese tema quisiera yo abrir este espacio para que ustedes nos pudieran empezar a dar su punto de opinión en cuanto a su introducción acerca de este tema, en qué tan interesante o qué tan importante va a ser la influencia del voto latino dentro de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Empezamos contigo, Amin Anchondo. Bueno, pues digo, ya vienen otra vez las elecciones en Estados Unidos. Pensamos que que esto nunca iba a llegar, ¿no? Como me acuerdo mucho cuando iba a empezar el periodo de Donald Trump, pues creíamos primero posible que ganara, ¿no? Y si iba a ganar iba a pasar una catástrofe y de repente ya estamos hablando de su reelección o de su salida. Una elección que va a estar bien competida, que agarra a Estados Unidos en grandes problemas, igual que a todo el mundo, ¿no? Pero Estados Unidos también fuertes problemas tanto económicos, de salud, y de la operatividad del gobierno como tal. Y bueno, el voto latino siempre en Estados Unidos ha influido mucho. De hecho, parte de lo que capitalizó Trump fue luchar contra eso la vez pasada porque sabía que no se le iba a sumar el voto latino y la única forma en la que podía, digamos, ganarle a eso era sumando como a todos los que odian, ¿no? Y sus discursos de odio contra Sudamérica, contra México, particularmente en la elección pasada. Ahorita ya cambió radicalmente eso. Ya saben que no les da únicamente con el electorado que salió a votar la vez pasada, sino que necesitan ir por el voto latino. Por eso ha cambiado mucho la estrategia y en esta pre-campaña pues no ha podido o no ha dicho nada en contra de México como fue su primer campaña, ¿no? Entonces, y el voto latino pues generalmente es un voto que se va con los demócratas, generalmente es un voto en el que los demócratas les hablan incluso en el idioma, los spots cuando el presidente Obama iba a ser presidente eran en español. Ahorita igualmente están hablando en su convención, hablaron varios discursos con palabras en español y son pequeños mensajes hacia el voto latino, ¿no? Pero sí es un voto muy peleado. Hay muchos millones de personas en Estados Unidos hispanohablantes y latinos a los cuales les interesa mucho el que puedan votar por ellos. El candidato demócrata Joe Biden en las elecciones y en eso quisiera, Jorge, que nos pudieras dar tu precisión acerca de qué mensaje o qué es lo que se tiene que hacer, porque justamente es lo que deben de hacer, el convencer a la comunidad latina, pues de dar su voto, porque quiera que no, pues esto puede ser un factor decisivo para quién va a suceder la próxima silla de Estados Unidos para el tema de la presidencia. Claro, fíjate, pasa algo bien curioso, ¿no? En el tema electoral en Estados Unidos, las comunidades extranjeras, dígase asiáticos, afrodescendientes o latinos, tienen un impacto muy grande dentro de la decisión a la hora de las elecciones. Sin embargo, cabe como destacar
que en la comunidad latina, asiática o afroamericana son los que menos votan. ¿Por qué? Porque no se les incentiva a votar, no hay como los instrumentos en sus idiomas y por eso es que ellos casi no votan. Si ellos votaran, prácticamente la elección la tendrían decidido por las comunidades extranjeras. Y hay pues, un fenómeno muy extraño que se da por el esquema bipartidista en el que vive Estados Unidos. Como del lado demócrata está como todo el lado progresista por la lucha de derechos y en el de los republicanos están como todos los conservadores, pues hay de dos sopas, ¿no? El que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. Este es un problema que no deja, pues sí, más capacidad de elección para los votantes, perdón, y pues nos lleva a tener estos dos candidatos, Joe Biden, que la verdad yo no lo veo como el candidato ejemplar, y Donald Trump. Hasta aquí me quedo. Así es, y sobre todo porque, bueno, justamente ahí también es el reto, ¿no? En buscar que esta comunidad latina primero pues se registren para votar y luego pues obviamente vencer el abstencionismo, ¿no? O sea, en realidad yo creo que sí puede ser un factor decisivo cuando te das cuenta que esta comunidad representa 60 millones de personas, de las cuales solamente la mitad vota, que es aproximadamente 32 millones, pero bueno, pues imagínate si esta cantidad de personas votan, pues representan prácticamente el 13% del electorado, ¿no? Del total del electorado. Entonces, sí es importante, pues, de alguna u otra forma, pues, toda esta estrategia que vaya enfocada sobre qué temas también tienen que estar sobre la mesa de la oferta política de los candidatos. Y en ese contexto, Gabriel, ¿qué nos puedes decir en qué participación tendrá esta comunidad en estas elecciones? Pues es que estamos en el escenario que ya planteó Jorge de votar por el menos peor, porque de un lado tienes a un presidente que ha demostrado que es todo lo opuesto a lo grande que debería de representar una democracia como Donald Trump, y del otro lado tienes también a Biden, que ha estado involucrado en escándalos y en decisiones no gratas también para el régimen que se requiere para gobernar la nación más potente del mundo. Cierto, como tú mencionas, son 32 millones de personas que van a votar y yo estoy seguro que en la estrategia y en el equipo de campaña de Donald Trump no le apuestan para que el voto latino sea a favor de él, al contrario, están concentrando toda su fuerza para la abstención, para que ellos no salgan a votar y tratar de contrarrestar esa potencial boleta a favor para los demócratas, porque ahora la población latina en los Estados Unidos que tiene la prerrogativa para el voto, en su mayoría son menores de 40 años, lo que los convierte en un estímulo muy grande para los demócratas, porque es gente con la que te puedes comunicar mejor. Son masas a las que les va a parecer más atractivo un proyecto que habla de pluralidad y de apertura. Creo que aquí el reto es incentivar para que no gane el abstencionismo. Para mí esa sería la única tarea que deberían de tener los demócratas, porque en definitiva para el equipo de Trump nunca va a ser ni siquiera un atractivo, un campo de mercado que salgan a votar por ellos porque saben que no cuentan con esa cantidad de votos. Ocurrió en la pasada campaña electoral, por eso ni siquiera se esforzaron por tratar de convencerlos y al contrario, vieron un campo muy fértil en el insulto y en la diatriba hacia los latinos, que es una de las formas más perversas para hacer política y ganar elecciones. Eso es lo que yo creo. Así es, y sobre todo, aquí lo importante también, digo, yo creo que para todas las elecciones, independientemente del país, yo creo que el objetivo, como dices, pues es buscar que no se genere este abstencionismo de votación, ¿no? O sea, la idea es que entre más participen, pues más legítimas son las elecciones, ¿no? Y los resultados. Sin embargo, pues bueno, también es importante hacer un análisis acerca de los temas que pueden ser factor decisivos también dentro de la oferta política que tengan estos candidatos. Desde luego, pues está el tema de la tan mencionada reforma migratoria, que es un tema de todas las elecciones y de todas las mesas de todos los días. Sin embargo, ¿qué otros temas consideran que puedan ser importantes para la comunidad latina viniendo, pues, de alguno de los candidatos a la presidencia? Jorge, empezamos contigo. Pues ahí está bien cañón, ¿no? Hay algo que se llama, que en Estados Unidos le llaman como abarcar.
que es precisamente lo que hacen los demócratas, abarcan todo. Todos tienen cabida dentro del Partido Demócrata. Sin embargo, esto hace que no puedan abanderar como una lucha en concreto, al contrario, no sé, de los republicanos, ¿no? Que ellos tienen 4, a lo mejor, propuestas, que es prohibir el aborto, no a la migración, etcétera, ¿no? Y en los progresistas, pues está el tema de salud, está el tema ecológico, está el tema de sí al aborto, o sea, hay un montón de temas. Siento que esa es una gran debilidad. Aparte hay un reto bien fuerte dentro del Partido Demócrata, que es, dentro de este partido hay como dos alas, ¿no? Que es la ala que encabeza Alejandro Ocasio y Nancy Pelosi. Y dentro de esas dos alas hay como diferencias muy fuertes que no han podido como salir, pues sí, resolver entre ellos. Y creo que esto representa un gran reto más allá de los temas, más allá de las banderas que agarren. Esto es un reto muy grande que van a tener que, pues, salvar ellos. Así es. Amin, ¿qué consideras que Jorge está en lo correcto? Que verdaderamente es uno de los grandes retos que tienen. Sí, yo creo que la oferta digamos, lo que normalmente se hablaba en una elección, no creo que sea ahorita el foco de atención. Por ejemplo, sí el tema migratorio, pero más en un sentido de acceso a derechos. Ahorita, por ejemplo, que la comunidad latina no está, digo, ¿cómo va a acceder a un hospital en caso del tema de COVID? El seguro social, todo ese tipo de cosas que en Estados Unidos son muy tomadas en cuenta. Yo creo que se va a ir hacia allá. O sea, el tema de cómo acceder a todos los beneficios del sueño americano, ese va a ser uno de los grandes temas. El tema económico, pues no va a dejar de ser, ¿no? O sea, Estados Unidos, igual que todo el mundo, está perdiendo empleos, está perdiendo, la economía se dejó de mover, está paralizado. Yo creo que aquí es donde vienen las propuestas principales de los dos candidatos. Ahora, la elección va a ser en noviembre, los va a agarrar a media pandemia, los va a agarrar en sus puntos más altos de contagios. Entonces, va a ser algo muy extraño la forma en la que se van a vivir las elecciones. Yo creo que en México también, el año que entra va a ser todo un tema más económico por la fecha en la que va a llegar, que esperemos que ya haya una vacuna y que ya todo el mundo pueda estar vacunado en ese momento, pero sí son contextos de elecciones totalmente diferentes, que incluso Donald Trump dice, o sea, si ahorita fuera la elección, dicen que la perdería y que por eso él ha hablado incluso de postergarla, ¿no? Por el tema del COVID. Entonces sí va a cambiar la narrativa. Yo creo que se va a enfocar en acceso al derecho, sobre todo el tema de salud, y reactivación económica, cómo Estados Unidos va a volver a hacer y conseguir los empleos que tenía. Así es. Gabriel, ¿tú crees que si, por ejemplo, hoy en día Donald Trump lanzara de manera inmediata una campaña masiva de vacunación una vez que ya se tenga y se cuente con las vacunas necesarias, crees que pudiera repuntar y que pudiera darle la vuelta a ahorita ese porcentaje de aprobación que trae dentro de Estados Unidos? Y si a eso le suman los instrumentos oscuros que siempre ha utilizado para poder ganar elecciones, por supuesto que lo haría. Porque además, en una época actual donde vivimos tanta zozobra, miedo y dolor, la incertidumbre es el mejor de los escenarios para los tiranos, porque jugar con el miedo es una fórmula efectiva para seguir manteniendo el poder. Es ahí donde tenemos que distinguir. Una cosa es el COVID y las lamentables consecuencias que vienen, y otra es apostarle a una falsa inseguridad de tabloncito que se te va a caer en cuanto asuma el poder de nuevo y en cuanto sigan las mismas técnicas y en cuanto sigan los mismos modelos de gobernanza. Creo que Estados Unidos tiene no solo la oportunidad, la responsabilidad de decirle al mundo que en una época tan compleja para todos y todas, los gobiernos, los buenos gobiernos, son lo que más necesitamos, más allá de nuestros miedos y de nuestras incertidumbres. Es la oportunidad que la democracia le está poniendo al mundo para poder salir avantes todos los países que entraremos en procesos selectivos el año que entra. Así es, en realidad yo también creo que Estados Unidos es de los que siempre fomenta este tema de miedo, de incertidumbre, periodo muy cercano a las elecciones, ¿no? Creo que también ha sido parte de... No, incluso guerras. Pues Estados Unidos es muy típico que en año electoral inicie una guerra, porque cómo cambias de capitán a medio problema bélico, ¿no? Entonces, y la gente lo que menos quiere es entrar en una incertidumbre mucho mayor. Y fíjate que lo que dijo Gabriel, estaba leyendo hace poquito un artículo que hablaba que a diferencia de lo que debería estar pasando, de sacar la casta como gobiernos
y además pues mostrar de que ante un problema de este tipo la honestidad es lo que va a rifar y lo que va a sobresalir. Al contrario, ¿no? Hemos visto cómo se empieza a la democracia a deshacer poco a poco. Estaba leyendo el caso de Hungría, creo, fue el país que decretaron que el presidente tenía todos los poderes y hasta que él quisiera, ¿no? Para que en este momento pudiera rescatar el tema de la pandemia. Y empezamos a ver cómo, pues, incluso en México, empiezan a emitir reglamentos y leyes, etcétera, que benefician a centralizar el poder. Y en Sudamérica igual, cosa que es contraria a una democracia. Entonces, sí es cierto que debería ser un momento crítico, pero ejemplar. Y al contrario, no creo que la democracia es la que ha ido perdiendo poco a poco con este tema de la pandemia. Porque además es una tendencia mundial, ¿no creen? Sí, Creo que el COVID vino a reforzar esos comportamientos tiránicos de los que habla Min, porque cuando utilizas la ley para justificar tus afanes autócratas, pues es que una crisis de esa naturaleza te viene, como bien lo dice nuestro presidente, como anillo al dedo. Exactamente, Es que, ¿no? ¿Perdón? No, y es que, o sea, justo como decirlo, esquema de democracia en Estados Unidos es lo que, o sea, el tema bipartidista de ganar todo o perder nada hace que los radicalismos afloren, ¿no? Pues estás contra los más conservadores del país, contra los progresistas, y se hace justo eso, es saber, o sea, ya cuando no queda tu candidato que posiblemente ibas a elegir, dices, no, pues voy a no votar al que odio. Entonces se vuelve como el discurso de odio, se hace más fuerte también con el tema del coronavirus. Y ¿sabes algo? Yo creo que ahorita, o sea, sí hay un tema de muchos frentes de odio en Estados Unidos. O sea, vemos como este tema, pues, del coronavirus que surge. Por otro lado tenemos pues a los latinos, por otro lado tenemos a la comunidad negra o la organización Black Lives Matter, que pues con mucha legitimidad pues ellos manifiestan su causa de toda esta violencia que se ha generado con la comunidad afroamericana y que sin duda alguna pues va a ser interesante ver cómo estas variables, o sea, y cómo toda esta polarización de tanto odio y demás pues va a impactar dentro de una decisión que pues a fin de cuentas pues es de las más importantes, ¿no? Que es la silla presidencial. Sí, claro. De hecho, ese tema, el combate a la brutalidad policíaca es un tema justo que abandera este señor Joe Biden y que creo que al final de cuentas le va a ser como redituable políticamente. Pero yo tengo así como una crítica bien cañón contra el sistema democrático, tanto en Estados Unidos como aquí en México. Los dos presidentes, tanto como Donald Trump y Enrique Peña Nieto, han ganado por mayoría relativa. Es decir, no lo ha votado la mayoría de los votantes. Y eso hace que tengamos este tipo de candidatos, incluso desde las elecciones primarias de Trump en 2016, no fue votado por mayoría absoluta, que ahorita hablaba Gabriel, pues tienes que votar por el menos peor, ¿no? Pero a pesar de tener un porcentaje no mayor al 50%, esos candidatos son los que van quedando. Y por eso tenemos ahora este presidente actual que no está elegido por la mayoría de los presidentes, cosa igual que Enrique Peña Nieto, cosa que con Andrés Manuel López Obrador no sucede, porque hay una mayoría absoluta, fue votado por la mayoría de las personas. Bueno, dependiendo a ver qué es para ti la mayoría, porque comprendo el argumento de la falta de legitimidad de un candidato que gana una campaña, eso lo comprendo muy bien, pero pues es que es el andamiaje de nuestro sistema democrático, pues entonces haríamos como 4 vueltas hasta que uno consiga la mayoría de los estados nominales. No, fíjate, justo hay como unas propuestas que es como la votación por orden de preferencia. En ese tipo de votación, te pondrían 3 candidatos, ¿no? Votarías en orden de preferencia a los 3 que más te gusten. Si quedaría, no sé, Andrés Manuel López Obrador y el Bronco en segundo lugar, ahora sí votas por esos 2, si así fueras. O sea, eso es como una propuesta. Sin embargo, el número de votantes obtuvo más del 50%. Ya con eso obtiene como mayoría absoluta. Ni juntando todos los votos de los demás candidatos
le ganas a Andrés Manuel. Creo que con eso fomentas el abstencionismo, porque vas a confundir a la gente. A ver, si No. en una elección constitucional, es más, ahí te va, en una elección concurrente es pues cuando es federal, estatal y municipal. ¿Cuál es el porcentaje de votación que tenemos? Bajísimo. En el 2018, a pesar de que 30 millones de personas votaron por Andrés Manuel, si hubiera votado más que están en el listado nominal, hubiera podido perder, que digo, también pues la competencia no era la mejor en ese momento, para ser respetuoso, pero este tipo de mecanismos creo que no son aptos para México por una razón muy sencilla, porque estamos en el proceso donde estamos empujando a la gente para que salga a votar. Imagínate una elección, Jorge, ¿cuántas boletas habría? ¿Cuántas segundas vueltas tendríamos que dar? Pues yo fíjate que creo que para la democracia pues no hay ni un precio que no lo valga, ¿no? No, sí, Pero yo lo sé, además, pero o sea, alejándonos de la visión romántica. lo que yo digo es que a diferencia de Estados Unidos, o sea, fíjate, ni Enrique Peña Nieto ni Trump fueron votados por más del 50%, o sea, más personas no querían que estuvieran. Ok. Andrés Manuel no. Había más personas que querían que estuvieran a menos que no querían que estuvieran. No. Yo coincido contigo en esa parte, Jorge. Yo también creo que es ciertamente obsoleto la forma en la que ellos llevan, pero bueno, pues también sus motivos deben tener, ¿no? Digo, desconozco a fondo su constitución y demás, pero sí considero obsoleto porque sí se ha visto esa situación pues más bien en todos los procesos electorales que ellos han tenido. O sea, pasó con Clinton, por ejemplo, con Hillary Clinton. Incluso me di a la tarea como de ver los instrumentos electorales de Estados Unidos, así muy breve. Y pude descubrir que en la Constitución ni siquiera está el sistema como bipartidista en el cual a ellos les gusta pues manejarse, ¿no? O sea, pueden manejar múltiples partidos y no hay ninguna prohibición expresa. Solo que pues está a modo, ¿no? Sí, es complicado, pero bueno, sin duda alguna yo creo que sí va a tener una gran injerencia el voto latino. Yo creo que lo vamos a ir analizando de aquí a que, bueno, pues suceda y llegue el día del 3 de noviembre que sean las elecciones. Y bueno, pues quienes estén, ojalá, digo, esperemos que los demócratas pues verdaderamente abanderen porque es la oportunidad que tienen, ¿no? De poder abanderar estas causas, de que vayan a favor de la comunidad latina y pues bueno, enfocarse en estados como Florida, como Nuevo México, como Arizona, como Texas, que de alguna u otra forma pues es 1 de cada 5 votos pues es latino, ¿no? Y que son estados claves. Pero bueno, pues nos vamos a una pausa para poder continuar y entrar en un nuevo tema que es el proceso federal electoral de México, que viene siendo en el 2021 y que sin duda alguna los jóvenes van a tener una gran participación con esto y va a ser muy interesante ver sus aportaciones y sus puntos de vista desde esta perspectiva. Así que nos vamos a una pausa y regresamos.